Buen día, tengan todos ustedes a esta sesión sobre insuficiencia respiratoria aguda dentro de las sesiones que se han estado proporcionando por parte de la Academia Nacional de Medicina. Soy el doctor Gilberto Felipe Vázquez de Anda, miembro de esta Academia Nacional de Medicina como miembro titular en el área de medicina crítica. Además, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México. Voy a tocar el tema de insuficiencia respiratoria aguda, la cual es una de las principales causas de consulta, tanto en primer nivel de atención como en segundo y tercer nivel de atención, y es una de las principales causas de internamiento en las unidades de cuidados intensivos. No solo eso, también es una de las principales causas de incapacidad médica y un tema relevante para todo médico que está haciendo práctica clínica. La insuficiencia respiratoria aguda se presenta por una incapacidad de mantener un adecuado intercambio de gases a nivel respiratorio. Entonces, esta es la principal condición. Y para ello vamos a abordar entonces los conceptos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria, cómo es que se produce la hipoxemia, las principales enfermedades que condicionan insuficiencia respiratoria, enfoque diagnóstico, tratamiento inicial y referencia. Dado que estamos en un tiempo de pandemia de esta terrible enfermedad, la COVID-19, pues este tema nos va a ayudar a hacer también un contexto propio de la enfermedad que actualmente está acogiendo a todo el mundo. Es importante hacer notar que estos conceptos fisiopatológicos los vamos a poder traspolar en muy buena medida a lo que está sucediendo con la insuficiencia respiratoria por la COVID-19. Vamos a ver entonces también, dentro de estos objetivos, hacer referencia al tratamiento inicial y la referencia dependiendo del nivel de atención en que se esté identificando al paciente con insuficiencia respiratoria aguda. Es importante denotar que el principal factor de la oxigenación se encuentra en lo que es la circulación menor, el circuito cardiopulmonar, en donde se va a llevar a cabo este intercambio de gases y que constituye la principal función de los pulmones. Tiene como elemento primordial el parénquima pulmonar y la circulación menor o circuito cardiopulmonar, como ya hice referencia, que en la imagen vemos claramente esta imagen clásica en donde tenemos las dos circulaciones y en la cual nosotros vamos a enfocarlo en lo que es el trayecto de la circulación del lado derecho, de la aurícula ventrículo derecho hacia la circulación pulmonar, en donde va a llegar en todo este vasto sistema capilar pulmonar que tiene un área de superficie de intercambio enorme y la cual se va a llevar a cabo este intercambio bajo algunas condiciones que vamos a mencionar adelante. ¿De qué depende esta oxigenación o este intercambio? Principalmente la oxigenación arterial, de la cual va a depender mucho este contenido arterial de oxígeno que va a contribuir junto con el gasto cardíaco al aporte de oxígeno a nivel tisular, de ahí su importancia. Entonces, los elementos que lo constituyen está indudablemente la presión atmosférica, casi siempre olvidada por muchos, sobre todo en ciudades como la nuestra, que vivimos a una altitud de 2.500 metros, poco más, poco menos, y el cual ya tiene de por sí un efecto físico barométrico, el cual va a tener una importancia sobre la presión inspirada de oxígeno. Esta presión barométrica es un importante constituyente de la presión inspirada de oxígeno que junto con la fracción inspirada de oxígeno, que va a ser el contenido de aire, el contenido de oxígeno dentro del aire en un contenido particular. De esta manera, pues el aire siempre va a tener las mismas proporciones de oxígeno 21%, nitrógeno y otros gases que van a complementar el 100%. Entonces, si tenemos que la composición del aire siempre va a ser el 21%, en áreas confinadas en las cuales se vaya consumiendo el oxígeno, pues esa fracción inspirada de oxígeno va a ir descendiendo.
o la adición de oxígeno a través de puntas nasales, alto flujo nasal o ventilación mecánica, pues nos va a ir asegurando esta adición de mayor porcentaje de presión de fracción inspirada de oxígeno. Presión barométrica más fracción inspirada de oxígeno nos va a dar la presión inspirada de oxígeno, elemento muy importante precisamente para que se constituya la presión alveolar de oxígeno, o sea, este componente o elemento o contenido de oxígeno dentro del alveolo, que va a ser la principal o el principal factor para que se logre una difusión hacia el capilar pulmonar arterial y nos dé ese gradiente alveolo arterial de oxígeno, el paso de oxígeno del alveolo hacia la circulación pulmonar. La presión de dióxido de carbono, por ende, la tenemos que eliminar de esa mezcla alveolar, dado que pues, estamos hablando de que queremos que pase solo el oxígeno. Entonces, en nuestro razonamiento, tenemos que ir eliminando el CO2. Si nosotros si nuestro paciente tiene un alto nivel de CO2 alveolar y que no tiene la capacidad de eliminarlo, pues ese elemento dentro de esa composición de gases dentro del alveolo va a estar desequilibrada y va a predominar el CO2, aumentando entonces la hipercapnia por esta pérdida de la presión de oxígeno intraalveolar que va a disminuir el gradiente alveolo arterial de oxígeno. La presión de oxígeno arterial a nivel ya de la circulación pulmonar, una vez que ha pasado el oxígeno dentro de la circulación capilar pulmonar, esta va a circular prácticamente en dos formas dentro de la circulación sistémica. Como una forma libre, que es la presión arterial de oxígeno, que es una mínima proporción y que hoy en día no se sabe a ciencia cierta que como es una presión de oxígeno, no se sabe si estas mínimas cantidades de presión de oxígeno tengan un valor como tal, como presión, y no como porcentaje como lo manejamos en la saturación arterial de oxígeno, que es el segundo elemento. La mayor parte de oxígeno viaja a través de la hemoglobina en su forma de saturación arterial de la hemoglobina, pero estos dos elementos constituyen la ecuación de lo que es el aporte de oxígeno, lo que es el contenido arterial de oxígeno, contenido arterial de oxígeno, la hemoglobina saturada más el oxígeno libre constituyen el principal elemento de oxígeno a nivel sistémico. Una unidad alveolar funcional es aquella que va a estar con una presión de oxígeno, aire y un alveolo distendido, lleno de aire, con un capilar perfundido. De esta manera, al haber ventilación-perfusión, siempre vamos a tener este equilibrio. Siempre se trata de mantener esta relación de 1 a 1, es decir, que haya un alveolo abierto o aereado con un capilar perfundido, en donde va a haber circulación para que se lleve a cabo esta difusión de gases. En estas figuras nosotros podemos observar que en dos alveolos, como ambos están ventilados y perfundidos, en donde va a llegar la sangre venosa mixta, que así se le denomina, que va a ser un importante contribuyente del gradiente. En su paso viene la sangre un tanto desoxigenada, no siempre o completamente desoxigenada. Recuerden que la saturación venosa, cuando llega al alveolo y va a llegar con un 65-70% de saturación en la sangre venosa, saliendo con cerca del 100% de saturación al lado arterial. Tenemos entonces también términos como un cortocircuito de derecha a izquierda, es decir, nosotros vamos a tener este alveolo, en la figura vemos este alveolo abierto, los dos alveolos, el alveolo A se encuentra, no se encuentra ventilado, se encuentra perfundido, y el alveolo B se encuentra tanto ventilado como perfundido. Ahí vamos a tener un cortocircuito, es decir, la sangre que llega al alveolo A no es oxigenado y por lo tanto no se oxigena
y llega y se une, al unirse con la sangre que hubo intercambio del alvéolo B, va a tener una menor proporción de sangre saturada con oxígeno. Así que un cortocircuito derecha-izquierda se compone de un alvéolo colapsado o que no está participando, que no tiene aire en su interior, con su capilar pulmonar perfundido. El espacio muerto fisiológico, entonces, es aquel en donde es lo contrario. Tenemos un alvéolo distendido, aireado, con un capilar no perfundido. En este caso, nosotros vemos en la figura que el alvéolo A se encuentra con aire, pero no tiene capilar que lo esté perfundiendo, por lo tanto, no tiene intercambio de gases. Y el alvéolo B es un alvéolo ventilado y perfundido. Aquí tenemos que este espacio muerto fisiológico, es decir, alvéolo que no va a participar, está con aire, pero no participa en el intercambio porque no tiene un capilar que lo perfunda. En estos casos, el mejor ejemplo siempre es la tromboembolia pulmonar, en donde siempre, al existir un coágulo que tapona o que ocluye la circulación pulmonar, capilar pulmonar, va a producir este tipo de espacios muertos. O también en donde tenemos fibrosis pulmonar y cierre de capilares pulmonares por fenómenos fibróticos, en el cual vamos a tener alvéolos un tanto abiertos, pero el intersticio fibroso y el capilar cerrado van a estar constituyendo este espacio muerto fisiológico. Dentro de los estudios que nosotros hacemos, vamos a ver cómo interpretar estos espacios para determinar el origen de la hipoxemia. Viéndolo así, entonces, vamos a tener los diferentes esquemas o esta cascada de oxigenación, pues van a ser los mismos elementos que van a participar en la deprivación en un momento de oxígeno dentro del espacio alveolar y por consiguiente del espacio capilar pulmonar. Tenemos que puede haber una disminución de la presión inspirada de oxígeno más no fracción inspirada de oxígeno. La presión inspirada de oxígeno, recuerden ustedes, que va a estar constituida por la fracción inspirada de oxígeno y la presión barométrica. Si ustedes van en este momento y ascienden a una montaña, el Popocatépetl, el Nevado de Toluca, el Everest, vamos a tener mayor altura, por lo tanto la presión de oxígeno, la presión atmosférica a esas alturas va a ser menor y por tanto va a constituir un menor elemento de presión inspirada. Aunque el aire siempre va a tener el mismo componente de FiO2 al 21%, pero va a contener menor número de moléculas a esas alturas. Por eso le llaman que el aire es muy ligero, porque no hay suficientes moléculas de oxígeno a esas alturas. Por el contrario, en la playa, si tenemos enorme cantidad el número de moléculas a nivel del mar es toda la atmósfera prácticamente. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos estas determinaciones. La enfermedad de las grandes alturas es una hipoxemia provocada precisamente por una disminución de la presión inspirada de oxígeno que va a producir un fenómeno de hipoxemia y algunos otros fenómenos dentro de la circulación pulmonar que van a caer en una insuficiencia respiratoria por las alturas. La baja fracción inspirada de oxígeno, el mejor ejemplo es cuando alguien entra a un lugar confinado y se consume el oxígeno y al no haber ventilación hay confinamiento y por lo tanto caída de esa fracción inspirada de oxígeno por consumo. También tenemos alteraciones de la ventilación-perfusión. Alteración de la ventilación, como es la sedación profunda o intoxicación en un momento dado por narcóticos, en donde hay una depresión respiratoria, lo que va a condicionar una disminución en la capacidad ventilatoria del paciente y por lo tanto no va a haber la introducción de un volumen corriente apropiado que contenga un adecuado volumen que alimente el sistema pulmonar alveolar y por consiguiente hipoxemia. Este es muy característico en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o en pacientes con SAOS, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, en el cual vamos a tener esos elementos de falta de ventilación y alteraciones en esta dinámica de ventilación alveolar.
Otra es las alteraciones en la relación ventilación-perfusión, como es la tromboembolia pulmonar, los eventos de fibrosis pulmonar, como ya los mencionamos, en donde hay una oclusión de la circulación pulmonar, la cual nos va a estar produciendo un incremento del espacio muerto fisiológico. Los trastornos de la difusión, el más característico, el más común de todos es el edema agudo pulmonar o el edema pulmonar, ya sea por causas cardiovasculares, como lo es la insuficiencia cardíaca, o por causas de inflamación propia del tejido pulmonar, como es el caso de las neumonías, en donde vamos a tener una producción de líquido que va a transminarse hacia el espacio alveolar, lo que lo va a inundar y va a hacer una alteración en la difusión, y obviamente no puede haber dos elementos en el mismo espacio. O sea, tenemos un alveolo con líquido, pues va a estar con líquido, no con aire, o va a estar con líquido, y lo que va a producir es una dilatación o una disminución del tiempo de llegada del oxígeno hacia el capilar. La presencia de cortocircuitos de derecha a izquierda es el más común observado en pacientes posoperados que forman atelectasias o en aquellos con un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, lo que es el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, el cual está caracterizado por estas áreas de atelectasias, disminución del espacio alveolar por colapso alveolar, estas enormes áreas que no están participando en el intercambio de gases, principalmente las zonas posteriores pulmonares. ¿Cómo vamos a clasificar esta insuficiencia respiratoria aguda? Tenemos un paciente frente a nosotros que viene con datos clínicos de insuficiencia respiratoria. Tenemos que identificarlo y ahí clasificar de inmediato de dónde proviene esta insuficiencia respiratoria y esta alteración en el intercambio de gases. Entonces, podemos tener dos tipos principales: la hipoxémica o tipo 1, la hipercápnica o tipo 2. Esto es ya de antemano. Vamos a ver si el problema está en un problema de la circulación de derecha a izquierda o en la hipercápnica, que es un problema de ventilación o de espacio muerto. Así tenemos que dentro de la insuficiencia respiratoria aguda, crónica y crónica agudizada, vamos a tener este tipo de enfermedades muy características. En la insuficiencia respiratoria aguda, por un lado, tenemos, como ya mencionamos, la enfermedad de las grandes alturas. El más común de todos hoy en día en el área clínica es el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, producida por neumonía, sepsis y hoy en día por COVID-19. Tromboembolia pulmonar, pacientes con alto riesgo para tromboembolia que van a producir eventos de oclusión de la circulación pulmonar, que por cierto COVID-19 en un muy buen número de pacientes se está observando estos fenómenos de microtrombosis y por ende fenómenos de tromboembolia a nivel microvascular, principalmente in situ, el cual está condicionando un alto efecto de mortalidad. Las neumonías sin síndrome de insuficiencia respiratoria. Podemos tener una neumonía sin síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, es decir, sin un fenómeno inflamatorio grave asociado, y una neumonía que va a producir un proceso inflamatorio localizado de mínima repercusión con hipoxemia asociada. Y tenemos fenómenos de problemas de contusión pulmonar, sobre todo en aquellos pacientes con traumatismo torácico. Paciente que haya tenido o presentado un accidente o haya estado en un hecho violento, que llegue con disnea y datos de insuficiencia respiratoria, tenemos que pensar en este hecho como contusión pulmonar que nos va a derivar en el problema de insuficiencia o de alteraciones en el intercambio de gases. Por el otro lado, la insuficiencia respiratoria crónica, aquellas en donde el paciente ya tiene un antecedente previo y el cual lo está llevando en ese momento, probablemente agudizado, a un fenómeno de dificultad o problemas en el intercambio de gases, como son el estado asmático, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica descompensada, enfisema pulmonar descompensado, pacientes que tengan enfermedades con un componente de fibrosis pulmonar, como la fibrosis pulmonar idiopática, que también se encuentra en ese momento descompensada,
e hipertensión pulmonar crónica, como por ejemplo secuelas de una tromboembolia pulmonar previa, y que el paciente desarrolló fenómenos de compensación y desarrolló hipertensión pulmonar secundaria. Estos fenómenos, o estas enfermedades, mejor dicho, en un momento dado pueden estar en su fase de compensación, ya sea por algunos ejercicios o modificaciones en su estructura torácica y de dinámica pulmonar, de ventilación pulmonar, y oxígeno suplementario. Cuando viene un factor agregado, ya sea una infección, una neumonía o incluso fenómenos de presión barométrica, viene esta descompensación y por tanto viene esta caída en la oxigenación. Si es un paciente crónico que llega agudizado, siempre tenemos que pensar en la causa aguda que lo está desencadenando, no en la básica que ya tiene, que sabemos que tiene una enfermedad crónica. Es un error común tratar a estos pacientes como que es normal porque su estado crónico así lo determina, que tengan hipoxemia e insuficiencia respiratoria. Pero si el paciente refiere que estaba previamente con una compensación, que no tenía la insuficiencia respiratoria, tenemos que adjudicarle el componente agudo y determinar en qué área se encuentra de esta que hemos hablado, de esta cascada de oxigenación, donde está el problema de la agudización. ¿Cómo vamos a abordar a estos pacientes en el consultorio o en el área de urgencias? El cuadro clínico. Incluso hoy en día, con la pandemia, la disnea siempre es un foco de alerta, es un punto determinante. Si el paciente llega con dificultad respiratoria, llámese incremento de la frecuencia respiratoria, incremento del trabajo respiratorio, sed de aire, es un paciente que ya de antemano tenemos que tenerlo en una situación grave. Esta disnea es un fenómeno ya que el organismo ha rebasado sus mecanismos compensatorios naturales y está siendo insuficiente para mantener un adecuado intercambio de gases. Entonces, la disnea, ya sea de pequeños, medianos o grandes, o de pequeños y medianos esfuerzos, o incluso la ortopnea, ya nos debe poner en alerta que este paciente tiene una condición que tenemos que tenerle toda la atención posible para que no siga su agravamiento. Taquipnea o incremento de la frecuencia respiratoria como un fenómeno compensatorio. Podemos tener incluso hoy un buen ejemplo con COVID-19, en donde vemos pacientes que tienen taquipnea, pero no tienen la sed de aire ni refieren que sea incómodo para ellos ese incremento de la frecuencia respiratoria, por ser un fenómeno compensatorio. Tenemos ruidos respiratorios anormales en los casos de neumonía, por ejemplo, que tenemos las crepitaciones y subcrepitaciones a nivel basal o donde se encuentra el foco neumónico. Cianosis peribucal, ese ya es otro hecho. Aquí hay dos situaciones muy importantes. Normalmente un paciente con hipoxemia, que su saturación arterial cae por debajo del 85%, empieza a observarse cierto grado de cianosis. No ha sido en los pacientes con COVID-19, en donde se ha visto que hay una hipoxemia silente, es decir, no se observa esa cianosis, sino hasta que ya tienen niveles de saturación arterial muy por debajo del 80%, se ha observado incluso hasta el 75-74% de saturación y el paciente no presenta cianosis. Normalmente la observamos con niveles un poco más superiores, entre los 70 y 80, o 85, pero en este caso no se está observando. Si tenemos disnea, incremento de la frecuencia respiratoria y cianosis o desaturación, ese paciente está en una condición grave. Entonces, puede o no tener alteraciones o ruidos pulmonares anormales, pero sí, esos tres datos son pivotes de gravedad, en los cuales nosotros ya de antemano tenemos que detener a ese paciente o referirlo a un lugar donde pueda ser atendido para el tratamiento de insuficiencia respiratoria. Cuando ya tenemos uso de los músculos de la respiración, es esta sed de aire, el paciente ya sus primeros fenómenos de compensación ya están abolidos y empieza a utilizar mecanismos mucho más vigorosos
para introducir aire y para mejorar el intercambio de gases a nivel alveolar. El problema con este uso de músculos accesorios es que es tan violento que por un lado sí puede estar introduciendo cierta cantidad de aire el paciente, pero por otro lado a nivel alveolar está produciendo una gran fuerza de tracción y cizallamiento y con una fase expiratoria tan violenta que sus ventilaciones son, aparte de ser ineficaces, son con amplios periodos de inspiración-expiración que también van a producir daño o van a estar favoreciendo un daño pulmonar intraalveolar autoinfligido por este fenómeno de esfuerzo respiratorio. Clásicamente le llamamos a los pacientes que están con una respiración en boca de pescado o de pescado, que es una franca sed de aire, el paciente se está asfixiando y por lo tanto debe requerir un tratamiento inmediato, en este caso la intubación orotraqueal y ventilación mecánica. Cuando el paciente tiene asociado estos datos más alteraciones del estado de conciencia, quiere decir que la insuficiencia respiratoria ha repercutido de tal forma en el intercambio de gases que se puede estar presentando estas alteraciones del estado de conciencia por hipoxemia o incremento de dióxido de carbono o ambos. Entonces, ¿cómo vamos a determinar en un momento dado este diagnóstico? Hoy en día, con lo del COVID-19, pues se le ha dado esta relevancia merecida e importante a la oximetría de pulso como un medio de diagnóstico de hipoxemia no invasivo, de rápida lectura y de fácil acceso a nivel de la población general. En estas gráficas nosotros vemos la curva de disociación de la hemoglobina, en donde tenemos que el punto de corte es 60 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno con una saturación de 90% aproximadamente. Cuando empieza a ser menos de la saturación, empieza a haber esta curva de desaturación, la cual está íntimamente relacionada con hipoxemia. Por eso decimos que si el paciente tiene entre 93 y 95 de saturación en la Ciudad de México, pues se encuentra normal. Si tiene de 90 a 93 todavía es un tanto aceptable a estas alturas, no quizá a nivel del mar o en ciudades con menor altura, en donde 90 ya puede ser un dato de que el paciente empieza a demostrar hipoxemia. Y definitivamente por debajo de 90 ya tenemos cifras anormales. Entre menor vaya cayendo esta saturación, quiere decir que mayor problema tenemos con la oxigenación por cualquiera de las causas que ya mencionamos. De ahí que a nosotros, al ver a un paciente con lecturas de baja saturación, lo asociamos con hipoxemia. Los criterios diagnósticos del intercambio de gases, bueno, pues nos servimos entonces de la gasometría arterial como segundo medio de diagnóstico. No en todas las áreas de primer nivel tenemos un gasómetro, pero si lo tenemos hay que solicitarlo y para que nosotros podamos hacer este discernimiento de cómo está su presión arterial de oxígeno, si tiene niveles de hipoxemia, ya sea combinada con bajos niveles de presión arterial de oxígeno y bajo nivel de saturación, bajo contenido arterial de oxígeno. Todos los gasómetros nos reportan el nivel de hemoglobina, así que podemos hacer un cálculo muy bien establecido del contenido arterial de oxígeno. Tenemos que determinar obligadamente, no siempre se hace en la práctica clínica, pero de nada sirve una gasometría si no consideramos la presión barométrica y la fracción inspirada de oxígeno. Para hacer el diagnóstico de hipoxemia es obligado tener todos estos elementos: presión barométrica, fracción inspirada de oxígeno y que la muestra sea arterial. Vamos a identificar hipoxemia, hipercapnia, hipocarbia, situaciones mixtas y el pH para ver si tiene o no acidosis respiratoria, como en este caso en el cuadro de abajo. Este paciente tenía un pH de 7.0 con 139 de PaCO2, una franca hipercapnia, insuficiencia respiratoria tipo 2. También es importante determinar como criterio diagnóstico
obligado una radiografía de tórax inicial. Nosotros tenemos que determinar el componente cómo está el parénquima pulmonar, si tiene zonas de ocupación alveolar, si tiene datos de edema agudo pulmonar, ya sea por insuficiencia respiratoria aguda por proceso inflamatorio o por incremento de presiones del lado izquierdo del corazón, el cual nos va a producir el edema agudo pulmonar. Determinar si tiene derrames pleurales, atelectasias, neumotórax o colapsos pulmonares, edema, en fin, tromboembolia pulmonar. Siempre la radiografía es un elemento auxiliar muy importante. Así que si nosotros, de manera muy simple, tenemos el cuadro clínico, la saturación por oximetría de pulso, una gasometría y una radiografía, podemos tener un muy buen componente para un criterio diagnóstico o aproximación diagnóstica de la causa de insuficiencia respiratoria de nuestros pacientes. El tratamiento inicial, estos pacientes cuando llegan a nosotros es porque ya tienen horas de estar con este problema de su mecánica respiratoria y su insuficiencia, por lo tanto están deshidratados, han perdido una cantidad variable de líquido a través de la respiración, por eso siempre tenemos que hidratarlo de una manera moderada, determinar si tiene o no edema agudo pulmonar. El oxígeno suplementario siempre es bienvenido. Recuerden que con el oxígeno suplementario vamos a incrementar la presión inspirada y vamos a favorecer el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Fisioterapia pulmonar para aquellos casos en los cuales tiene incremento de secreciones o tiene problemas de secreciones secas o conglomeradas y que requiere de una mayor expectoración, ejercicios pulmonares o respiratorios para expandir las zonas basales, sobre todo en aquellos pacientes que han estado largo tiempo en posición en decúbito, ya sea a través de palmadas o ejercicios respiratorios incentivos. Ejercicio, en fin. Broncodilatadores en caso de espasmo bronquial, ya sea por SAOS o por POC descompensado, cualquiera de las causas de broncoconstricción, procesos asmáticos. Y definitivamente la ventilación oportuna en los casos graves. No debemos de esperar a que el paciente tenga estas ventilaciones vigorosas, esta respiración ya en fases terminales, que esté el paciente con una respiración en boca de pescado, porque probablemente ya es demasiado tarde y lo que hagamos va a ser infructuoso para salvar la vida de un paciente con estos casos. Bien, tenemos que identificarlo prontamente. Si estamos en un primer nivel de atención, a nivel de consultorio, lo que tenemos que hacer, identificamos estas triadas que ya les he mencionado, que son incremento del trabajo respiratorio con disnea, hipoxemia con desaturación con el oxímetro de pulso más alteraciones en la radiografía de tórax, tenemos que transferir al paciente. Hipoxemia, paciente con insuficiencia respiratoria, datos clínicos más hipoxemia, trasladar al paciente si estamos en un primer nivel de atención. En un segundo nivel de atención también vamos a determinar la causa, si es una causa que requiere de una alta especialidad, identificarla y procurar el envío temprano de este paciente a nuestros hospitales de tercer nivel. Siempre vamos a tratar de considerar las circunstancias, pero no podemos regresar a un paciente con estos datos de insuficiencia respiratoria a casa por el alto riesgo que tiene ese paciente de progresar a una insuficiencia respiratoria grave y por ende la muerte. Hoy en día, con la epidemia de la COVID-19 en nuestro país, pues están sucediendo fenómenos fenómenos del movimiento de pacientes un poco extraños. Tenemos en este momento una alta incidencia, alto nivel de casos positivos, alta mortalidad, con camas disponibles, ventiladores disponibles, pero pacientes que están llegando tardíamente a los centros en donde ya poco se les puede hacer. Muchos de ellos incluso mueren sin intubación endotraqueal, es decir, asfixiados. Esto es algo que tenemos que tener muy conscientes de que estos pacientes en cuestión de minutos pueden pasar de un estado moderado a un estado crítico. Por lo tanto, tenemos que tomar muy seriamente a la insuficiencia respiratoria como una de las principales causas de muerte. En conclusión, la insuficiencia respiratoria constituye una urgencia médica.
Se observa como una entidad aguda o crónica agudizada. Se presenta ya sea como hipoxemia o hipercapnia. El diagnóstico es clínico, radiológico y gasométrico. El tratamiento está dirigido a corregir el intercambio de gases y atendiendo a la causa que éste la origina. Es todo, muchas gracias y que tengan ustedes una segura y exitosa práctica clínica con este tipo de pacientes. Buen día.